Y bueno, a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión el día de hoy. Es Marcela Villegas. Ella es educadora diferencial, menciona en trastorno de aprendizaje específico y trastornos de audición y lenguaje. Es diplomada en psicopedagogía de la discapacidad intelectual en el espectro del autismo, en estudios avanzados en psicología, aprendizaje y educación, además de tener un posgrado en necesidades educativas especiales por autismo y trastorno generalizado del desarrollo. Certificada en método TEDS, también posee la especialización del modelo SCERTS y el test A22. Es especialista en autismo y educación inclusiva. Es fundadora de la agrupación Alianza Inclusiva. Durante el año 2023 y 2024 se desempeñó como asesora técnica en Mineduc para la implementación de la Ley 21.545. Así que, sin más que decir, les dejo con Marcela para que puedan comenzar este seminario y bueno, espero que les vaya muy bien. Vale, muchísimas gracias. Vamos a poner la configuración de la reunión para que... Listo, estoy bien. Bueno, saludar a todos y todas, agradecer a la Connie por acompañarme una vez más y agradecer a todos los que a esta hora se conectan con nosotros para poder seguir aprendiendo y seguir compartiendo respecto del autismo. Hoy día me convoca una jornada súper especial porque la atención temprana es un ámbito que en Chile todavía se encuentra bastante en pañales, ¿ya? Dada la metáfora que estamos en atención temprana, también estamos en atención temprana respecto del sistema. Y eso pasa a nivel latinoamericano. Entonces estoy muy contenta de poder tener esta instancia, de compartir con ustedes, recordar que no tengo la posibilidad de responder a todas las preguntas que ustedes tengan, pero siempre súper alerta a todas estas actividades que desarrollamos a través de ADIPA para poder hacerlo. Las invito a que guardemos el uso saludable del chat para que no nos interfiera a aquellos que somos neurodivergentes por atención, por autismo, porque yo siempre estoy permanentemente mirando el chat porque me aparece y eso genera mucha distracción. Entonces, las invito a utilizar, como hizo Paola, utilizar las reacciones para poder participar activamente. Y saludar a todas las personas que prendieron la cámara, algunas súper conocidas por mí como la Daniela Salina, Pamela también la he visto, ya hay harta gente que yo reconozco claramente que ha estado en otras instancias con nosotros, ¿ya? Entonces, este este seminario se enmarca dentro de un diplomado. Y este diplomado viene luego, empieza en 2 semanas más, es de atención temprana. Así como tenemos en ADIPA un diplomado respecto a etapa escolar, tenemos un diplomado ahora, la primera versión, en atención temprana y he tenido el gusto de coordinarlo. Me han pedido que sea la directora del programa y dentro de ese programa está la posibilidad de hacer estos seminarios. Y hoy día tenemos la misión de compartir con ustedes de qué manera la atención temprana tiene que estar focalizado en el acompañamiento a las familias. Entonces, para muchos de ustedes y muchas de ustedes latinoamericanas van a hacer algunos contenidos que son bastante novedosos desde la lógica latinoamericana que tenemos de la atención temprana, que lamentablemente sigue siendo muy tradicional, donde pone mucho foco en la superación de dificultades de los niños y de las niñas entre los 0 y los 6 años, y que genera todavía la concreción de un modelo bastante médico rehabilitador. Ahora, el modelo médico rehabilitador no tiene nada de malo, ya no vamos a satanizar el modelo médico rehabilitador, sino que es insuficiente. Por lo tanto, lo que voy a compartir con ustedes hoy día es la mirada más actualizada que tenemos desde las buenas prácticas en atención temprana, y ahí les voy a ir contando cómo hemos pasado de un modelo médico a un modelo centrado en la familia, que el centrarse en la familia todavía en Latinoamérica parece ser una opción, y hay una subestimación del rol familiar, sobre todo de la madre.
pero desde una perspectiva actualizada, el modelo centrado en la familia para la atención temprana es el modelo más actualizado que hay al respecto. Entonces, lo primero, para conociendo que dentro de este auditorio, dentro de este espacio, dentro de esta iniciativa, hay personas que tienen distintas formaciones, yo siempre parto pidiendo disculpas si en algún minuto mis palabras hieren alguna sensibilidad autista, porque siempre hay personas autistas entre nosotros y hablar en tercera persona del mundo autista no es tan grato. No es tan grato de escuchar, porque todos hablamos del autismo y poco le preguntamos a la persona autista. Y por otro lado, también con mucho respeto por las madres, padres, hermanos, abuelos de personas autistas, que a veces nosotros hablamos crudamente de la evolución de los niños y las niñas autistas sin considerar que hay emociones que se ponen en juego cuando nosotros hablamos de autismo. Por lo tanto, espero que mis palabras en ningún caso, a pesar de lo que pueda ser cruda para explicarme, hieran alguna sensibilidad y mis disculpas por eso. No vamos a hablar de persona TEA porque el TEA es un diagnóstico. Las personas no son TEA. Las personas son autistas o neurodivergentes. Y eso es importante de considerar. Si nosotros en Latinoamérica y en España seguimos hablando de TEA, ojalá que cada vez más sea en función de un diagnóstico que no permite visualizar la identidad de la persona. La persona tiene una identidad autista, pero no tiene un TEA, sino que un diagnóstico dentro del espectro. Entonces vamos a ver 6 elementos para ponernos en común. Antes de ir al tema principal, vamos a decir que el autismo lo entendemos hoy día como una condición evolutiva diversa que es inherente a la persona. No tengo autismo, sino que soy autista y es la manifestación de un desarrollo divergente. ¿De qué parte? Del sistema nervioso central, es decir, cerebro. Hoy día también sabemos que las causas que se están investigando son epigenéticas, es decir, hay factores contextuales que impactan sobre el genoma humano, por eso son epigenéticas, son altamente heredables, por eso entendemos que son familias autistas, no solamente personas autistas, y lo que ocurre es que la información contenida del ADN eh, involucra una diversidad importante en los procesos de generación neuronal, de nacimiento de nuevas neuronas, de maduración neuronal en la etapa intrauterina. Y la principal etapa que está siendo investigada desde un punto de vista epigenético es la etapa de los 3 primeros meses. ¿Ya? Y cuando hablamos de epigenética, estamos hablando no de vacunas, no de mercurio, no de leche, ni del gluten, sino que ni tampoco estamos hablando de factores inflamatorios propiamente tales, sino cómo la información contenida en el ADN, heredada, va generando una diversidad en la conformación neurológica. ¿Ya? Por lo tanto, siempre que escuchamos de autismo, tenemos que reconocer que hay una dimensión neurogenética que está involucrada. Por otra parte, vamos a decir que el autismo se levanta desde una apreciación clínica a partir del funcionamiento de una persona y de sus hitos evolutivos. No hay un examen para autismo, no hay una prueba en particular. El A22 no termina ni concluye la visión autística, sino que esencialmente es una perspectiva clínica y evolutiva. Pero sí hay que cumplir con ciertos criterios diagnósticos que están consensuados por la comunidad científica y que están desplegados en los manuales de DSM y CIE, el DSM-5 versión revisada y el CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud. Lo que hay a la base de lo que yo veo cuando veo a un niño o una niña autista, lo que hay a la base es una divergencia, es decir, hay una constitución neurobiológica que impacta sobre la conducta, sobre el aprendizaje, sobre el comportamiento y que están dentro de los márgenes de la campana de Gauss. Es decir, hablamos de divergencia porque hay chicos y chicas que presentan un desarrollo atípico, no alcanzando ciertos hitos evolutivos, pero también hay un perfil autista donde los hitos evolutivos evolucionan rápidamente. Por lo tanto, tenemos esta divergencia de un grupo de niños y niñas que está en los márgenes de la campana de Gauss, donde está la normalidad estadística.
Esas características constituyen una neurodivergencia, porque hay una base biológica, y constituyen también un neurotipo, que implica una forma de procesar la información de manera distinta. A eso se le llama neurotipo. Neurotipo es el conjunto de procesos cognitivos involucrados que en el ámbito del autismo, como también del déficit atencional, de trastorno obsesivo compulsivo, de discapacidad intelectual, de trastorno del desarrollo del lenguaje, se produce una neurodivergencia porque hay una forma diferente de procesar la información que ingresa al sistema nervioso central por distintas vías. Ahora, cuando hablamos de autismo y atención temprana, vamos a decir que las manifestaciones autísticas se han documentado desde los 10 meses de vida, ¿ya? Que es distinto a levantar un diagnóstico. Yo puedo levantar un diagnóstico a los 4 años, pero cuando hago una entrevista retrospectiva por anamnesis o por ADIR, por el ADR, yo voy a observar ciertos signos que son compatibles con el espectro. Y esos signos son muy precoces, son tremendamente individualizados, son persistentes y son simultáneos. No porque yo no hable, porque ande en puntita de pie, porque sea eh, evitativo o porque tengo una repetición en mis patrones del comportamiento. No es un indicador, no es una golondrina que haga el verano, sino que el criterio de simultaneidad y precocidad, variabilidad, son sumamente importantes. Cada niño, cada niña autista es un mundo en sí mismo y por lo tanto comparar un niño autista con otro es un error, tanto para los perfiles evolutivos, cuando yo hago el perfil evolutivo de este niño, es decir, este niño tiene tal trayectoria y tal itinerario evolutivo, como para cuando yo diseño una respuesta, podría también cometer un error porque no hay un chico autista igual al otro. Ahora, estos criterios diagnósticos entre los 0 y los 3 años son difíciles de observar. Yo puedo observar indicadores, pero no necesariamente van a constituir un diagnóstico. Por lo tanto, en atención temprana, no debemos esperar, me estoy adelantando un poquito en la diapo, pero no debemos esperar el diagnóstico para poder empezar a trabajar, porque mientras yo espero el diagnóstico, sea por una zona geográfica, por falta de equipos especializados, sea por una evitación de la familia, que no vamos a juzgarla, sino que vamos a comprenderla, puede que el sistema a nivel latinoamericano sea muy tardío el diagnóstico propiamente tal y tampoco se confluyan los indicadores de manera simultánea. Puede que yo empiece a observar una evitación sensorial o un retraso en el desarrollo psicomotor, y los terapeutas ocupacionales la llevan esa observación, son un tremendo aporte, o poder observar un desarrollo peculiar del lenguaje verbal, donde los fonos nos aportan muchísimo, o un estilo de apego muy ansioso, con inflexibilidades, donde los psicólogos, los diferenciales son tremendo aporte, pero no necesariamente entre los 10 meses y los 30 meses voy a tener la simultaneidad que requiero para el diagnóstico. Pero yo voy a tener en consideración que estamos cerca del diagnóstico porque estos desafíos evolutivos no se condicen con una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. ¿Ya? Entonces, cuando se fundamenta, y aquí empezamos a derribar algunos mitos, cuando nosotros en Latinoamérica seguimos pensando que la atención temprana comienza cuando yo tengo el diagnóstico, cometemos un error técnico. Porque mientras yo espero el diagnóstico, se va configurando y cronificando algunos desafíos evolutivos que aparecen antes que ocurra la simultaneidad. ¿Me voy explicando? Antes que estén al mismo tiempo todos los indicadores, yo empiezo a observarlos desde temprana edad, y lo primero que puedo observar, muchas gracias, eso me gusta las manitos, yo puedo observar, por ejemplo, una dificultad para una interacción social recíproca en el juego con la mamá ya a los 6 meses, o yo puedo observar cierta patrones de juegos muy repetitivos o alguna evitación o resistencia a cambios en las rutinas cotidianas. Yo puedo visualizar que hay mucha vocalización pero que no tiene fines comunicativos. Puedo incluso observar algunos
movimientos repetitivos que se generan como manifestación de la emoción, puedo observar algunas puntitas de pies, puedo observar algunos balanceos, pero no necesariamente van a estar todos los indicadores que me permitan rápidamente llegar a un diagnóstico. Ahora, ¿cuándo es posible llegar rápidamente a un diagnóstico? Cuando es muy evidente, cuando no hay duda, cuando yo estoy visualizando ya esa simultaneidad, pero ni siquiera ahí, porque entre los 0 y los 30 meses, los médicos lo que hacen es observar el desarrollo, hacer una vigilancia al desarrollo, pero lo más probable es que no se casen inmediatamente con un diagnóstico y que den un espacio de tiempo de más o menos 12 meses para ver si hay persistencia. ¿Ya? Es decir, puede que el niño tenga la simultaneidad de los indicadores que están descritos en el DSM, pero que la persistencia no está tan clara porque no se visualizan en todos los contextos. ¿Ya? Y ahí es donde recomiendan jardín infantil o recomiendan una estimulación del terapeuta ocupacional, una incorporación de juegos en una diada circular, porque vamos a vigilar y monitorear el desarrollo. Ahora, la atención temprana no dice las nuevas paradigmas, bueno, sentémonos a esperar mientras aparece la simultaneidad, sino que lo antes posible es lo que tenemos que empezar a trabajar identificando el perfil evolutivo. Y aquí viene la mirada distinta a lo que habitualmente se entiende por atención temprana en Latinoamérica y lamentablemente es un desafío que tenemos muy fuerte en todos los países, incluido Chile, es entender que la atención temprana es la atención esencialmente de aquel niño o aquella niña que presenta un desfase evolutivo. Y hoy día sabemos las investigaciones de Robin McWilliams, que es profesor este diplomado, que para mí es un lujo, o Dance, o Trumbull, o Cañadas, Plena Inclusión, AETAPI, modelo de Turmul. Hay modelos que han señalado que hoy día la planificación centrada en la familia es la que debe orientar cualquier tipo de atención temprana, entendiendo que es un proceso de acompañamiento, formación y apoyo centrado en la familia. ¿Por qué centrado en la familia? Porque los itinerarios evolutivos, las trayectorias evolutivas se despliegan naturalmente en los contextos cotidianos, haciendo cosas cotidianas con los cuidadores primarios. Quiere decir que en la rutina de alimentación, en la rutina de baño, en la rutina de juego, en la rutina de traslado, a eso se refieren rutinas, aquellas experiencias que son cotidianas y que van ocurriendo en la vida del niño entre los 0, los 30, 0, 48 meses, en donde nosotros vamos a fortalecer las competencias del cuidador, tanto para valorar el perfil evolutivo como para contribuir en el diseño de la respuesta terapéutica. Por lo tanto, una atención temprana actualizada pasa más tiempo atendiendo a la familia, diseñando experiencias de trabajo en donde la familia pueda desplegar sus apoyos en el contexto hogar más que en las sesiones de terapia. Y eso es un tremendo cambio porque nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas a derivar a un profesional y culturalmente se ponen todas las fichas en la asistencia a sesiones de terapeuta ocupacional, fono, diferencial, kinésico. Y no es que este modelo erradique o subestime su labor, que es fundamental, pero la labor más que estar orientado al trabajo directo con el niño o la niña, está orientado a fortalecer las competencias de crianza y el poder diseñar espacios naturales que sean promotores del desarrollo. Hace 25 años cuando yo empecé, lo que se pensaba era que la familia tenía que replicar la sesión, tenía que generalizar la sesión e incluso muchas familias generaron espacios dentro de sus hogares para poder replicar la mesa, el espejo, una piscina de pelota, lámina, y en el fondo lo que intentaban, con una sensación de mucho agobio y de mucha presión, era generalizar lo que estaba trabajando en la sesión clínica, en la consulta, al espacio del aula, perdón, del hogar.
e incluso del aula. Y hoy día lo que sabemos es que lo más apropiado, lo que señalan las investigaciones, por ejemplo, de Plena Inclusión, de AETAPI, de todos esos autores que les nombré, es que en la medida que los espacios naturales sean promotores del desarrollo sensorio-motor, comunicativo, de interacción social, de referencia conjunta, habilidades muy básicas del niño y niña autista, vamos a tener una mejor evolución si nosotros esperamos la sesión del día lunes en la tarde para poder hacer cambios en nuestros niños y niñas. Incluso la atención temprana más actualizada señala que trabaja entre sesiones, no en la sesión. ¿Por qué? Si yo veo a un niño el día lunes en la tarde, me acomodo con la mamá, con el papá, levanto unos propósitos para la semana y lo que transcurre en la semana de lunes a lunes es donde esencialmente está la labor de promoción del desarrollo. Eso se visualiza muy bien en este gráfico, en donde hago un poco el análisis desde la atención temprana tradicional, que tiene sus orígenes en el 60 y que se extiende hasta el 2000, en donde está centrado en la rehabilitación de un déficit. Incluso hablamos de salas de rehabilitación, incluso hablamos de terapeuta, incluso hablamos de déficit o un currículum mitigador, rehabilitador, porque está centrado en un modelo médico que está centrado también en un modelo experto, es decir, hay un experto que te dice cuál es el currículum de atención que debe tener un niño o una niña que está presentando cierto rezago en el desarrollo o ciertos indicadores compatibles con discapacidad o condición neurodivergente. Y el foco está en el logro de conductas deseables y erradicación de conductas no deseadas, donde la familia debe generalizar los objetivos de la sesión clínica. Por ejemplo, cuando decimos es que la familia no apoya y no hace, no ejercita las indicaciones que yo le doy. Pero finalmente la familia no ha decidido cuáles son los objetivos más pertinentes para su contexto de vida, para su familia, para su currículum familiar. Desde una perspectiva actualizada, desde el 2000, ya no están actualizadas si pensamos que estamos en el 25. Desde el 2000 a la fecha estamos trabajando centrado en el desarrollo y el bienestar del niño o niña y su familia. Es un modelo evolutivo basado en los apoyos. Hay un modelo colaborador donde la familia es parte del equipo. Hay un foco en la promoción de habilidades de desarrollo en contextos y rutinas naturales. Y hay una planificación centrada en y con la familia en entornos y rutinas cotidianas. ¿Y por qué se dio este cambio? Se dio este cambio porque hasta el 2000 más menos, teníamos una visión del autismo en particular bastante psicopatológica, ¿ya? En donde nosotros visualizamos que el niño o niña autista presenta alteraciones, incluso el DSM-5 lo señala así, alteraciones en el desarrollo, déficit en el desarrollo, dificultades en el desarrollo, pero cuando nosotros nos planteamos qué vamos a hacer por esas dificultades, bueno, vamos a tener que mitigarlas. Y por lo tanto, hay una abordaje clínico-terapéutico en donde intento mitigar esas conductas que son esencialmente autísticas, ya deficiencias, como dice la compañera. Desde una perspectiva actualizada y neuroafirmativa, la visión es que este autismo es parte de la variabilidad humana y lo que me debe focalizar a mí es cómo favorecer la participación del niño, desarrollar habilidades evolutivas que le permitan sostener una vida plena de calidad en conjunto a su familia a través de estrategias de ajustes razonables del entorno o provisión de apoyos desde el entorno, ¿ya? Y por lo tanto, no estamos en ningún caso minimizando ni subestimando ni invisibilizando las características autísticas que generan mucho malestar, pero el foco no está en erradicar esas conductas autísticas o la falta de habilidades autísticas que generan malestar, sino desde una perspectiva evolutiva es preguntarse qué habilidades están a la base del lenguaje verbal que no han sido desarrolladas, qué habilidades están a la base del juego colaborativo que no están desarrolladas, qué habilidades o qué destrezas están involucradas en la
la posibilidad de tener un juego funcional con una exploración organizada de los objetos que no están logradas. ¿Y cómo logró eso atendiendo al niño una vez a la semana o cada 15 días? ¿O cómo podría ser posible en Latinoamérica unas sesiones de apoyo terapéutico de 20 horas semanales? No es posible. Por lo tanto, en ese espacio es valorar que la familia es la primera garante de derechos, la fuente natural de apoyo, la primera validadora de las experiencias positivas de sus hijos y sus hijas. Ahora, este modelo centrado en la familia es un modelo que presume competencias, ¿ya? Eso es súper importante, porque nosotros estamos acostumbrados a subestimar el rol familiar y por lo tanto esa familia culturalmente no tiene las competencias para hacer este trabajo, pero es la labor del profesional, del equipo de atención temprana, el que debiese desarrollar estas habilidades, reconociendo cuál es la identidad cultural de la familia. Por lo tanto, uno trabaja con la familia que tiene que trabajar. Ahora, también me preguntan a veces, yo vengo trabajando con el modelo central de la familia, desde el 2008, ¿ya? Muchos años y ha costado muchísimo instalarlo porque culturalmente no estamos tan habituados a tener esta relación simétrica con la familia, una comunicación dialógica efectiva en donde hay una disposición respetuosa de ambas partes a generar un programa de apoyos. Nosotros estamos más acostumbrados a señalarle a la familia lo que debe hacer en el tiempo que yo establezco y lo que a mí me parece prudente. El control de esfínter es clásico en atención temprana, donde yo empiezo a trabajar control de esfínter o comunicación aumentativa alternativa sin que la familia pueda comprender por qué es el momento de utilizar comunicación aumentativa alternativa o por qué sería el momento de empezar con el control de esfínter cuando no aparece habla. Entonces, el cambio cultural se da a nivel hispanoamericano. Los españoles están viviendo la misma situación en donde hay una tendencia a quedarse en el modelo tradicional que parece no ser tan efectivo, principalmente cuando tenemos autismo nivel 2 o 3 en términos neuroafirmativos, autistas con mayor necesidad de apoyo. ¿Ya? Donde una sesión a la semana es insuficiente y la posibilidad de escuela especial estamos tratando de abandonarla para que vayan todos a procesos educativos inclusivos. Si vamos a procesos educativos inclusivos donde no hay especialistas, bueno, ¿quién va a coordinar el diseño de los apoyos? Y en ese caso, la familia aparece como la fuente natural de apoyo que permite seguir estas trayectorias evolutivas. Ahora, ¿cómo fue posible llegar a esta visión? Bueno, porque desde el 2020 en adelante ha habido un énfasis, un fortalecimiento de los modelos ecológicos, sistémicos del desarrollo humano, es decir, el desarrollo humano ocurre en contexto, un modelo transaccional donde hay un adulto que interactúa consistente y recíprocamente con un niño, con una niña, para hacer de la interacción en sí misma aquel espacio promotor del desarrollo y también una visión ecocultural en donde el ser humano se despliega en toda su magnitud y su desarrollo se manifiesta y se despliega en entornos culturales que son muy diferentes los unos de los otros y ese desarrollo está fuertemente impactado por la identidad cultural de cada familia, por la forma en que visualiza la familia lo que es pertinente, lo que no es pertinente. Y por lo tanto, seguir en una confrontación con las familias intentando aplicar un modelo médico en familias que no comprenden cuál es la naturaleza de la condición de sus hijos, se ha visto que hoy día es muy poco efectivo y que los modelos de planificación centrados en la familia, que están a la base del modelo CERT, del modelo Early-Denver, del modelo Jasper, del modelo Impact, del modelo basado en rutinas de Robin McWilliams, hoy día están centradas en una planificación central en la familia, aun cuando unos son más rígidos que otros, con un currículum específico o con un levantamiento y un diseño de respuestas curriculares no hablo de curricular escolar, sino curriculares de apoyos, ¿ya? Me voy explicando, a esta hora yo estoy un poco tartamuda, pero espero que me vayan siguiendo la línea y esté siendo un aporte a la reflexión que están haciendo de lo que estamos trabajando. Ya. Ahora, en el ámbito del neurodesarrollo, pensemos en niños y niñas que, gracias por las reacciones, porque ayuda muchísimo a seguir y entusiasma
las manitos y los corazones. ¿Ya? Muchas gracias, Cintia. Entonces, cuando nosotros estamos pensando cómo ha de ser atención temprana, primero tenemos que reconocer que la atención temprana hoy día no se visualiza en Latinoamérica. Ya es un escenario que no es cercano. Por lo tanto, nosotros estamos en un proceso de configuración. Alguno de ustedes me podrá decir, mira, sí, hay una sala de estimulación, sí, mi escuela especial, sí, tenemos un centro de apoyos terapéutico que trabaja en el modelo de atención temprana, sí, pero en general son muy limitadas las experiencias latinoamericanas que realmente constituyen atención temprana. ¿Ya? Atención temprana implica un trabajo colaborativo con la familia, sistemático, multidimensional y ojalá financiada o cofinanciada por el Estado. Eso no lo tenemos hoy día, ¿ya? Porque todo lo que tenemos hoy día en el sistema o es terapéutico o incluye procesos de educación inclusiva en la escuela. Pero no es que nosotros tengamos espacios para la atención temprana en niños que presentan indicadores de una condición evolutiva divergente. No lo tenemos. Por lo tanto, todavía sigue siendo una figura que está en construcción y que para la cual no está predispuesto a menos de manera genérica un presupuesto estatal permanente ni en educación ni en salud. ¿Ya? Entonces, hay que considerar que nosotros si hiciéramos un checklist saldríamos con hartas cruces. Sin embargo, a pesar de eso, la invitación es a levantar propuestas de atención temprana en los espacios en los cuales yo me desarrollo. No vamos a sentarnos a esperar que haya una política pública de atención temprana. Ya no había política pública de autismo y seguíamos trabajando por autismo. Exactamente, tampoco en educación parvularia, porque la atención temprana no necesariamente tiene que ver con aprendizajes funcionales e instrumentales. ¿Ya? No significa recibir un niño a los 3 años y sentarlo a pintar, sino que ya les he contado que la atención temprana tiene que ver con el fortalecimiento de la crianza parental, cuidadores primarios para la promoción del desarrollo humano de aquellas habilidades que están a la base del funcionamiento. ¿Ya? No es una terapia de habla, no es una terapia de integración sensorial, no es una terapia sensorio-motor, no es una terapia de aprendizaje de la lectoescritura temprano. La atención temprana implica cómo yo diseño ambientes educativos en la informalidad del hogar para que cada acción, como ir al supermercado, lavarme los dientes, bañarme, yo pueda desplegar un currículum de apoyos para favorecer el desarrollo. ¿Cómo le enseño a la mamá a jugar? ¿Cómo le enseño a la mamá a poner los límites? Recuerden del uso saludable del chat para que los neurodivergentes por déficit atencional no vayamos directamente ahí. ¿Cómo le enseño a la mamá a acostar, a cumplir los patrones de sueño? ¿Cómo le enseño a la mamá, al papá, a la abuela a sacar pañales cuando no hay habla? ¿Cómo le enseño a utilizar un sistema alternativo aumentativo de comunicación? Eso es una visión distinta a lo que nosotros hemos visto, donde yo llevo a la sala de estimulación, a la terapia, 1 o 2 veces a la semana, 1 hora, me mandan para la casa y vuelvo a la otra semana y a la otra semana, ¿ya? Entonces, ojo ahí. Primero, las consideraciones son que el desarrollo humano ocurre en contexto, que hoy día sabemos mucho más sobre neurodesarrollo y trayectorias diversas, por lo tanto, las familias consultan más tempranamente que hace 20 años atrás, que tenemos que desarrollar estrategias que hayan sido basadas en la ética y en la evidencia. Nos puede gustar muchísimo la musicoterapia, nos puede encantar la hipoterapia, nos puede encantar la natación terapéutica, pero hoy día no hay investigaciones concluyentes que esas actividades, especialmente en chicos y chicas con indicadores autísticos, mejoren su funcionamiento después de tenerlas. ¿Ya? Pero sí existen evidencias de que los modelos de trabajo con la familia sí generarían un mayor impacto en la evolución de los niños y las niñas. A eso se refiere ética y evidencia. Enfoque centrado en la familia, logros de mayor bienestar familiar, logros de mayor bienestar y desarrollo individual, la intervención y apoyo en el contexto natural de desarrollo, que suele ser el hogar y el jardín infantil, ¿ya?
y contribuir al diseño de contextos protectores e inclusivos. Y este es el mapita que a mí me encanta, que es el mapita de Bronfenbrenner, del modelo ecológico sistémico, en donde se entiende que el desarrollo de la infancia está altamente condicionado por factores ambientales y no solamente por factores personales. Por lo tanto, el diseñar un hogar que sea un hogar promotor de la comunicación y la interacción social, un aula que se diseñe para mitigar hiperrespuestas sensoriales, una familia que sepa utilizar canales efectivos de comunicación y no focalice todo en la exigencia del habla, así como una escuela que haga lo mismo y así como un país que haga lo mismo, es lo que impacta definitivamente en cómo es la evolución de un niño o una niña que presenta indicadores compatibles con autismo. Ahora, este desarrollo humano que ocurra en contexto es un proceso dinámico, bidireccional y entrelazado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que no puedo seguir pensando que la evolución de un niño autista depende de un niño autista, ¿ya? Y tampoco puedo seguir pensando que la evolución de una niña autista o de un niño autista depende de su terapeuta. Eso no es posible. Aquí se ponen en juego los factores personales de niño o niña, se ponen en juego las competencias parentales y la instrucción y formación que tengan sus padres, sus madres, sus abuelas, sus hermanos, y terapeutas que estén formados en un modelo evolutivo que ponga atención sobre el desarrollo humano en una situación de un espiral y no parta por trabajar habla si el niño o la niña todavía no se comunica efectivamente a través de estrategias convencionales como tomar de la manito y llevarme a la puerta. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante considerar esos elementos, que no podemos seguir responsabilizando a un niño o una niña de las circunstancias de su condición neurodivergente. Y también tenemos que considerar que las funciones críticas del desarrollo, como el lenguaje, la comunicación y el simbolismo, que están a la base de la interacción social recíproca, se desarrollan en interacción con otras personas. Por lo tanto, las intervenciones tempranas en contextos naturales de desarrollo han mostrado gran eficacia. Por otra parte, considerar, como bien decía recién, que el diagnóstico oportuno en autismo es un gran desafío en Latinoamérica. Por lo tanto, esperar el diagnóstico oportuno para empezar a trabajar en atención temprana es un tremendo error. Es lo mismo que pasa un poquito con el PIE, de aquí en Chile, el programa de integración escolar, que nosotros estamos viendo que el chico presenta una condición neurodivergente y sin embargo confundimos el diagnóstico que nos sirve para subirlo a plataforma con la evaluación funcional que yo puedo hacer en la escuela para brindarle los apoyos. Yo no necesito ningún diagnóstico para ajustar el currículum. Yo puedo ajustarlo según la normativa vigente. Yo no necesito ninguna confirmación de nivel 1, 2 y 3 para poder trabajar con ese niño o esa niña en el ámbito de un proceso educativo inclusivo, porque el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 se van configurando a lo largo de la vida. No puedo decir que un niño de 2 años es nivel 3, porque está en un periodo altamente plástico neuronalmente. ¿Ya? Entonces, dicho esto, que todo lo he venido considerando, vuelvo a confirmar que los modelos más actualizados de trabajo con la familia hoy día en autismo son aquellas que trabajan con las familias y trabajan con las familias desde una perspectiva de colaboración, no desde un modelo experto, en donde el experto en el niño, la niña, es la familia y donde uno es experto en colaborar con esa familia para el diseño de apoyos. Y eso obviamente trae consigo un concepto que se llama empoderamiento, que es el concepto del empowerment, que implica devolverle a la familia el control de
la situación que están viviendo. Porque, ¿qué pasa con la familia que está recientemente observando que hay un hijo o una hija que presenta indicadores de un desarrollo atípico? Siente una pérdida de control profundo, una sensación de incertidumbre muy profunda y por lo tanto es muy difícil poder trabajar con una familia que está en un proceso de resignificación muy lenta de esta nueva realidad. Ahora, he dicho anteriormente algo que está puesto en la diapo, porque nosotros después compartimos las diapos, que si bien el diagnóstico es un proceso que puede demorar durante los 3 primeros años de vida, el apoyo psicoeducativo al grupo familiar debe comenzar tempranamente cuando estamos frente a trayectorias evolutivas atípicas compatibles con los signos de autismo. ¿Cuándo en Latinoamérica se está haciendo un diagnóstico propiamente tal? 24 a 30 meses, ¿ya? Ojalá. Eso sería una detección relativamente temprana. Pero lamentablemente, mientras más nos alejamos de las zonas metropolitanas, más tardío es el diagnóstico. Aquí en Chile, la zona norte, por ejemplo, o extremo sur, tardíamente llegan al diagnóstico porque hay menos equipos formados en autismo desde una perspectiva evolutiva. Incluso muchas veces los propios neuropediatras o los psiquiatras infantojuveniles no tienen una actualización en temáticas de autismo y por lo tanto tienen un estereotipo de cómo es un niño o una niña autista, sobre todo en niñas que presentan ciertos indicadores muy sutiles entre los 0 y los 6 años. Y recién a los 6 años vas dándote cuenta de que hubo una persistencia en algunas características que te parecían atípicas, pero que dijiste, bueno, es parte de su personalidad, hasta que te diste cuenta que se mantuvieron. En los niños y las niñas hay una diferencia abismante entre la edad del diagnóstico. Hoy día los hombres, tanto niños, adolescentes como adultos, tienen diagnósticos más oportunos que las niñas, adolescentes y mujeres adultas. ¿Ya? Si nosotros pudiésemos dividir en 3 ámbitos la atención temprana en primera infancia, yo la dividiría en 3 partes. ¿Ya? Cuando no nombro a ningún autor es porque es mío. Primero entre los 12 y los 36 meses, donde nos damos cuenta de que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro usuario presenta una trayectoria evolutiva con indicadores compatibles con autismo que requieren de vigilancia, promoción del desarrollo, orientación y contención familiar. No es lo mismo una atención temprana entre los 12 y los 36 meses a una entre los 5 y los 6 años. ¿Ya? Porque acá, entre los 2 y los 36 meses, cuando ya hay una preocupación por signos compatibles con autismo, que no voy a hablar de riesgo porque no hay ningún riesgo, ya hay un signo compatible con el autismo, no va a pasar nada, no se cae en un abismo el niño, por lo tanto no hay un riesgo, sino que hay una ocupación. Lo que visualizamos son indicadores que, como les decía anteriormente, no siempre está el criterio de persistencia en todos los ambientes, de simultaneidad de los indicadores de comunicación social o de intereses repetitivos y restringidos. ¿Ya? Por lo tanto, no voy a esperar, voy a levantar la señal y esa señal me va a permitir sistematizar el desarrollo, monitorear el desarrollo. Y no sería imprudente trabajar 3 meses con un niño o una niña, volver a chequear, 3 meses, volver a chequear. No nos vamos a estar preguntando todos los días si es autista o no es autista, que es algo que va a hacer la familia con mucha angustia. Y vamos a tener que decir, mira, vamos a trabajar 3 meses, que son 12 semanas, nos vamos a plantear estos objetivos que vamos a construir en conjunto y vamos a seguir observando. Y volvemos a hacer en 3 meses una reevaluación de cómo estamos, en qué hemos evolucionado, cómo está el diseño de los objetivos que nos hemos planteado y seguimos adelante 3 meses hasta que empecemos a visualizar simultaneidad entre los indicadores o vamos a descartar simultaneidad. Ahora, para los profesionales que están hoy día acá y que no son médicos pediatras o médicos neuropediatras o psiquiatras,
señalar que nuestra labor es de monitoreo del desarrollo, es de vigilancia, es de apoyo, pero nosotros no debemos referir un diagnóstico. ¿Ya? Nosotros estamos trabajando para poder fortalecer las habilidades que están a la base en cada uno de los dominios. La pregunta, ¿qué habilidades hay tempranamente en el dominio psicomotor, en el dominio sensoperceptivo, en el dominio comunicativo lingüístico, en el dominio de flexibilidad mental? Yo puedo hacerme un currículum, como lo tiene el modelo Denver, un currículum en donde yo tengo ciertos ámbitos del desarrollo que me resultan importantes de desarrollar, pero la pregunta es, bueno, y desde la mirada de la familia, ¿cómo la familia se da cuenta en estos ámbitos de necesidades de apoyo? Mira, ¿sabes qué? Llora, llora eternamente y no sé lo que me quiere decir. No logro no logro poder acostarlo, no logro poder bañarlo. Nosotros no podemos estar ajenos a esas rutinas cotidianas porque la calidad de vida nos la jugamos en esos momentos. Nosotros no nos jugamos la calidad de vida de esa familia porque no encaja unos cubos. Nosotros nos jugamos la calidad de vida de la familia porque no podemos dormir, porque no podemos hablar entre nosotros, porque no podemos sacar el pañal, porque no podemos bañarlo, porque no podemos contestar el teléfono. Ahí es donde la calidad de vida se pone en juego. No es en hacer torres, ni hacer encajes, ni en hilar cuentas. Y no estoy diciendo que eso no sea relevante, pero eso es un medio, no es un fin. Por lo tanto, volviendo al modelo tradicional, no son conductas, no son ejecuciones en tareas particulares las que trabajamos en la atención temprana, sino que son las habilidades que requieren ser fortalecidas para vivir armónicamente en el espacio del hogar, la comunidad y el jardín. Con ese orden, hogar, comunidad, jardín. Por lo tanto, es una visión distinta. A ver, entre los 3 y los 4 años, en Latinoamérica va a haber mayor posibilidad de haber accedido al diagnóstico clínico, y cuando hay un acceso al diagnóstico clínico, lo que podemos observar es que hay un proceso de adaptación familiar. Desde el modelo de atención temprana centrada en la familia, desde la planificación centrada en la familia, no se habla de duelo, ¿ya? Y eso es algo cultural. Nosotros, desde esta perspectiva, y los que me conocen saben que a mí me irrita mucho eso, no hay un duelo porque no ha muerto nadie, ¿ya? Lo que nosotros hacemos es una resignificación de una nueva experiencia vital. ¿Me explico? No estaba preparada para esta experiencia de vida. Por mucho que tuviese una hermana autista, no me había puesto en el escenario de tener un hijo autista. Por lo tanto, lo que hay es una resignificación, hay una readaptación, hay un ajuste a las expectativas, hay un ajuste a las dinámicas familiares. Pero lo que yo he visto en estos 26 años de trayectoria es que cuando yo sitúo a esa familia en duelo, lo establezco como una etapa que es muy negativa, que en el fondo adjudica a un dolor la falta de movilidad de esa familia. Y si bien hay etapas donde requieren mayor contención, esa mayor contención se hace para que esa familia salga adelante. Pero cuando seguimos hablando de duelo, lo que yo escucho es una mirada muy tradicional de los procesos dinámicos que vive la familia, porque además los procesos de adaptación son dinámicos y continuos. Nunca termina el proceso de adaptación. Porque cuando tú tienes un niño de 4 años que recién recibe el diagnóstico, estás en la etapa de adaptación de los 4 años. Pero cuando ya pasaste a los 6, ya viene otro proceso. Cuando ya tiene 12, otro proceso. Cuando tiene 16, otro proceso. Y no es que estés en duelo todo el rato. Es que cada vez que pasas de una etapa vital, de una etapa de vida a otra, tú vuelves a resignificar cuál es el despliegue de tu desafío. Entonces, hay proceso de adaptación familiar y apoyos multiprofesionales, esencialmente sensoperceptivos y comunicativos. Y entre los 5 y los 6 años, lo que hay significativamente son desafíos para el acceso al aprendizaje de los espacios educativos. Ya aquí viene que se te viene encima el sistema educativo latinoamericano.
en donde hay una visión muy capacitista, donde se supone que tú debes tener ciertas cosas logradas para poder acceder a los espacios educativos inclusivos, y si tú esas cosas, esas habilidades no las tienes logradas, estás sentenciada a la educación especial, que no estoy diciendo que sea una tragedia, pero no se da por una decisión familiar, sino porque el sistema te cerró las puertas. Entonces, viene toda una etapa de énfasis en la psicoeducación familiar para la orientación emocional y conductual. ¿Por qué? Porque entre los 5 y los 6 años aparecen comportamientos que son socialmente atípicos, socialmente problemáticos y que pueden llegar a las regulaciones emocionales que afecten la vida de la persona, la integridad física de ese niño o de esa niña o de su entorno. Y ahí vienen, me llamó la tía del jardín porque mordió al compañero, le pegó a la profesora, se pegó a sí mismo y se rompió el ojito. Habitualmente vienen entre los 5 y los 6 años, cuando empiezan a haber desafíos mayores de los que el niño o la niña está preparado para abordar. ¿Ya? ¿Me voy explicando un poquito en estos contenidos? Bueno, y ahora compartirles, antes de ir a las estrategias finales, compartirles, gracias, súper, compartirles que dentro de este diplomado eh, participa el docente Robin McWilliams, que es un tremendo referente en atención temprana a nivel internacional, que ha inspirado a los modelos de atención temprana españoles del País Vasco, de Cataluña, y también a mí esencialmente me ha inspirado muchísimo. Lo conozco hace muchos años, sigo su trabajo y ahora tenemos el gusto de tenerlo dentro de este diplomado. Y él presenta, así como existe un modelo Jasper, un modelo Illy Denver, un modelo CERT, un modelo Impact, existe también un modelo que se llama modelo centrado en las rutinas. Y el modelo centrado en las rutinas es un modelo dentro de la planificación central en la familia, que es un principio, parte de la planificación centrada en la familia, preguntándote si esos padres conocen las trayectorias evolutivas y si no la conocen, cómo fortalezco a esos padres para que conozcan la trayectoria evolutiva, porque muchos padres creen que si no habla no puede controlar el esfínter, ¿ya? Por ejemplo, eh, o que porque no se comunica convencionalmente no hay una voz que escuchar, o que el lenguaje es el único medio efectivo de comunicación, que yo si presiono por el habla, aparece el habla, y eso es cuando se tiene poca información o poco conocimiento de las trayectorias evolutivas. Entonces, el modelo centrado en rutinas parte por hacer un ecomapa, que es una estrategia para reconocer cuáles son las redes de apoyo de la familia, de ese niño, cuál es el ecosistema de ese niño a quien yo pudiese acudir, no solamente en situaciones de emergencia, sino quiénes son las personas involucradas en el día a día del niño y quiénes son las personas involucradas que podrían mitigar cierto cansancio del cuidador. Entonces hacemos este ecomapa para hacernos una idea general de cómo es la dinámica familiar de este niño. Ahora, este niño, planificación central en la familia, a veces me lo preguntan, el niño está dentro de la familia, no es que yo deje al niño fuera. Entonces dice, oye, pero ¿cómo vamos a tener una planificación central en la familia si lo más importante es el niño? Sí, pero el niño es parte de un ecosistema. Y lo que le pasa a él depende en gran medida de lo que le pasa a su familia. Su familia tiene más recursos o tiene menos recursos, tiene más formación, tiene menos formación. ¿Hay red de apoyo o no hay red de apoyo? ¿Ya? ¿Hay conocimiento sobre el desarrollo evolutivo o no hay conocimiento? ¿Hay una jefe de hogar con 3 niños o hay una familia biparental? Eh, ¿Hay una familia que tiene satisfechas sus necesidades básicas o es una familia que depende del Estado para satisfacer sus necesidades básicas? Entonces, hay muchos elementos de la ecomapa. Después se hace una evaluación basada en rutinas, que se hace conociendo la dinámica familiar y se hacen visitas al hogar para eso, ¿ya? No solamente lo veo en la consulta una vez a la semana o en el jardín, las 2 horas que va en la mañana porque tiene acorte, sino que hago una evaluación basada en rutinas donde la familia no es evaluada en sus roles parentales,
sino que hacemos una evaluación basada en rutinas para determinar cómo es el funcionamiento del niño desde que se levanta hasta que se acuesta y cuando duerme, ¿ya? Porque no estamos en un modelo focalizado en una conducta, ¿sí? ¿Se vuelve a entender? Estamos enfocados en un desarrollo de funcionamiento cotidiano, de funcionamiento en espacios naturales de interacción. No saco nada, gracias chicos, no saco nada con que el niño hoy me trabaja súper bien en la consulta, pero pésimo en el jardín y la familia no lo sabe manejar. Entonces ese modelo se cae a pedazos, porque no saco nada con que trabaje bien en la consulta, porque la vida no transcurre en la consulta, la vida transcurre en su casa, en el traslado y en su jardín. Por eso tenemos que cambiar la lógica, porque es una lógica terapéutica muy cara y con resultados muy a largo plazo, en donde la vida de la familia no cambia significativamente a pesar de que lleve 2 años de terapia. Y eso no puede ser. Quiere decir que estoy focalizada en la sesión y no estoy focalizada en la vida de la persona. Ahora, en estos modelos siempre hay un profesional de referencia, ¿ya? Un profesional de referencia que hace el papel de mediador entre los otros profesionales, entre el niño y la familia, entre la familia y la comunidad. En el fondo, no voy a interactuar como familia con 4 personas, sino que hay un equipo multidisciplinar, pero hay un profesional de referencia. Ahora, me pueden preguntar, ¿y ese profesional tiene que ser terapeuta ocupacional o tiene que ser fono, tiene que ser psico, tiene que ser psicopedagogo, Eddie? Robin McWilliams, así como yo, decimos que no es importante en esta primera etapa esencialmente la disciplina, sino el trabajo colaborativo con la familia. He visto tremendos profesionales de referencia que son fonoaudiólogas, fonoaudiólogos, y he visto tremendos profesionales de referencia que son psicopedagogos o psicopedagogas y también estupendos terapeutas ocupacionales y diferenciales. Por lo tanto, tiene que ver con la persona y la posibilidad de la persona de acompañar a esa familia más que un modelo en particular o una disciplina en particular. Y por otra parte, visitas efectivas, se hacen visitas semanales de este modelo, en vez, o quincenales, en vez de ir a la consulta, la persona, el profesional se traslada a la visita, pero no para hacer una sesión terapéutica en la casa, sino para compartir con la familia a partir de situaciones de diseño de experiencias formativas, de comunicación, de comida, de cuidado, de muda, donde la familia necesite compartir y hacer una valoración conjunta de si vamos evolucionando o no vamos evolucionando. Ahora, esto implica un cambio cultural profundo. En lo personal, los últimos 25 años de mi vida he intentado desplegar este modelo. Es un modelo caro, pero es un modelo que tiene mayor eficacia y por lo tanto los que ya trabajamos en el sector clínico o psicoeducativo debiésemos preguntarnos si podemos incorporar algunos elementos de la planificación central en la familia, porque principalmente en autistas que tienen altas necesidades de apoyo, altos niveles de dependencia, la lógica semanal de 3 terapeutas, primero que empobrece a las familias, no es posible de sostener en el tiempo. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿quién es la persona que va a estar permanentemente en la vida de ese niño o de esa niña? Bueno, su padre. Bueno, entonces vamos a valorar cómo su padre podemos formarlo, no para que sea un coterapeuta, que ahí está una diferencia, sino para que sea un padre que sepa promover el desarrollo de su hijo. ¿Le explico la diferencia? No es un coterapeuta que replica la labor del terapeuta. Es un padre que aprende de autismo, que aprende de desarrollo humano, que aprende de comunicación alternativa, que aprende de diseño universal de aprendizaje, pero no es un padre que pueda tomar la carrera de terapeuta ocupacional. Por lo tanto, tenemos que trabajar con la IA y explicar en el espacio contextual cotidiano lo que nosotros hacemos y cómo podemos acompañarte en ese proceso de crianza neurodivergente. ¿Ya?
Ahora, para ir terminando, yo no podía dejar de hablarle a las familias que hoy día nos acompañan, ya principalmente aquellas que tienen niños entre los 0 y 6 años. Hay 20, me puse a pensar, ¿qué le diría a las familias que no han recibido acompañamientos tan sistemáticos, que no han tenido la posibilidad de poder formarse, que toman estos cursos con el poco tiempo que les queda siendo cuidadores de sus hijos y sus hijas? Y hay 20 cosas que les diría. Primero, que tenemos que mostrarnos sensibles y responsivos ante su conducta e intentos comunicativos. ¿Ya? No basta solamente con llevarlo a la sesión. Nosotros debemos reconocer cada intento comunicativo de ese hijo y aprender a identificar que todos los comportamientos comunican, por muy erráticos, bizarros e incomprensibles que nos parezcan, sí son un intento comunicativo, siempre. El segundo, que no se dice mucho, pero nosotros tenemos que evidenciar el afecto, la actitud de protección, estabilidad y seguridad. Ya no basta con trabajar todo lo que tú necesitas porque eres autista. Nuestros niños y nuestras niñas también necesitan ser acurrucados, besados, queridos, abrazados, apapachados. Necesitamos que nos vean como un espacio seguro. Por lo tanto, erradicar toda conducta que implique agresividad. ¿Ya? Nosotros no podemos responder con agresividad, con grito, con golpe a ningún niño y niña, en particular a niños y niñas neurodivergentes altamente vulnerables. Y si estoy en una situación de desborde, tengo que, por eso le ecomapa, ¿a quién le voy a pedir ayuda cuando ya no esté dando más y necesite descansar? Mantener el orden en los espacios de juego y rutinas cotidianas. Y yo ahí soy talibana. Si a ti te molesta que el chico deambule por la casa porque todo lo rompe y todo te lo desordena, quizás no es momento de tener esos cristales sobre la mesa. Y es momento, en este minuto, de tener cajitas con juegos que podamos organizar por categoría. Que tengamos menos mesas de centros con puntas y mayores mesas de juego redondas o mantitas en el suelo. Nosotros tenemos que mantener el orden de juego y las rutinas cotidianas porque la rutina, la estructura, el orden permite que ese cerebro, que es altamente vulnerable, se pueda organizar buscando mapas de referencia, marcos de referencia que me puedan indicar cómo viene la vida, porque pensemos que un chico autista está de alguna manera desorientado en la forma en que nosotros esperamos que evolucione o que funcione, sobre todo si estamos hablando de niños con retraso en la aparición del habla o que son hiperresponsivos a los estímulos sensoriales o son evitativos de la demanda. Seguir la iniciativa y propiciar la motivación. Tenemos toda la vida para aprender a encajar, pero hoy día vamos a propiciar la motivación de juntar cucharitas porque nosotros vamos a entrar en la vinculación con nuestros niños a través de sus intereses profundos. Aquel que les diga que tienen que erradicar el interés profundo no sabe lo difícil que es vincularnos con nuestro hijo y nuestra hija, ¿ya? Y por lo tanto, esas bombillas, esas piedrecitas, esas pelucitas que andas buscando van a ser la forma en que vamos a entrar en ese ámbito personal y que nadie nos diga lo contrario. Jugar proponiendo pequeños pero significativos desafíos. Los desafíos no tienen que ser más allá de lo que tú puedes desarrollar, pero que no haya ningún juego donde yo me siente e inmediatamente desiste. Y me dicen algunas mamás, sí, pero que juega 5 minutos y se para. Si tú todos los días juegas 5 minutos a cosas que le gusten, mañana van a ser 7, pasado van a ser 8, mañana va a ser 10. Gasta más tiempo en jugar con tu hijo que en hacer réplica de las sesiones clínicas, porque el jugar con la mamá, el jugar con el papá, el jugar con el abuelo tiene una carga de neurotransmisores y de hormonas que no tiene ningún terapeuta, ningún clínico, sino que lo tienen las madres y los padres en sus espacios de vinculación. Apoyar y fomentar la exploración de un entorno seguro, por lo tanto, vamos a visualizar cómo hemos diseñado nuestra casa y por eso viene un espacio de adaptación. Yo digo que cuando tú tienes un hijo autista, aprendes a dar batallas que valen la pena dar
y otras batallas que no vale la pena dar, dejarlas fuera. Ahora, no está permitido familiares que vengan a imponernos modelos de trabajo con nuestros hijos o a criticar lo que nosotros hacemos. ¿Ya? No estamos para eso. No nos alcanza la vida para además hacernos cargo de la depresión que tú tienes como abuela porque tu nieto es autista. Yo me ha tocado decirles, abuela, en este minuto su hijo, su hija lo necesita, así que esa depresión vayamos trabajándola porque hay una vida que sacar adelante y eso implica ponerse a disposición de esa mamá, de ese papá, para que al menos duerma. ¿Ya? Eh, Favorecer su participación e implicación en actividades dentro del hogar, la comunidad y su jardín infantil o escuela. La solución para que deje de gritar en el supermercado no es no llevarlo al supermercado, es elegir una hora adecuada con compras cortas, con una lista y que la persona no tenga que estar eternamente en ese lugar esperando que yo vitrinee. Y tampoco lo vamos a llevar el momento de la siesta. Yo reconozco al tiro a los chicos autistas en el supermercado que andan llorando de sueño. Resguardar su alimentación, salud física, mental y dental lo antes posible al dentista, porque se tiene que desarrollar una etapa de desensibilización. Después tenemos niños a los 10 años intervenidos, sedados enteros, porque nunca nos permitieron entrar a su boquita. Cuidar la alimentación puede resultar una tentación al momento de regular conducta. Yo he recibido a niños que han llegado con así una barra de chocolate y una botella de Coca-Cola porque no hay otra manera de poder abordar las conductas desafiantes de esos niños. Desde chiquititos favorecer el agua, ¿ya? Favorecer el agua, eliminar las bebidas, pero no las bebidas si yo tengo un hijo que tiene una tendencia a solamente tomar gaseosa, que me ha visto tomar Coca-Cola y yo le doy, bueno, nadie compra Coca-Cola en la casa. Así de cruda. Pero si nosotros no podemos decirle, no, es que no puede tomar él. Si está con un exceso de consumo de carbohidratos, no se compra más pan en la casa. Hay cosas que vamos a tener que hacer. Lo mismo que pasa con la salud física. No podemos tenerlos acostados todo el día con una tablet, con una pantalla. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a erradicar el uso de pantallas como estrategia de manejo conductual y ocio. Ahora, la pantalla la usamos si usted va a utilizar comunicación aumentativa alternativa y está siendo orientado por un educador, terapeuta, fonoaudiólogo que se maneje. Pero la pantalla a los 3 años de edad, 4 años de edad, no es bueno para ningún niño, menos para un chico autista. Enseñemos a jugar objetos de madera, evitemos los plásticos de los chinos, enseñemos a usar masitas, enseñemos a jugar con cosas que hay en el patio, utilicemos el material de desecho, volvamos a la infancia acompañada por un adulto que quiere jugar contigo. Y por lo tanto, si yo no quiero que mi hijo use celular, tampoco tengo que usar celular dentro de mi casa. Resguardar horas de higiene del sueño. No es el niño que se va a dormir a las 8 de la noche. Y ahí, por eso es un cambio cultural. Yo tengo un hijo autista que tiene graves problemas del sueño, que le cuesta conciliarlo, por lo tanto no puedo seguir con la televisión prendida en el living. Tengo que bajar las luces, hacer una rutina de sueño, una higiene de sueño, identificar que duerma las 12 horas diarias, por lo tanto la última comida es livianita. Son cosas que uno va aprendiendo permanentemente, errores que uno ha cometido o ha visto cometer a familias de chicos autistas. Estimular a través de juegos circulares y rutinas cotidianas, competencias sociales y comunicativas, jugar entre los 0 y los 6 años, yo diría que es jugar, apapachar, pasear. Cuando tú tienes un hijo o una hija autista, yo siempre me voy a acordar de la Josefa y su mamá. Una de las cosas lindas que hacía su mamá era que Josefa tenía altas necesidades de apoyo, pero salían permanentemente a caminar a la playa, al parque, a dar la vuelta a la manzana, porque eso la hacía menos sedentaria, la estimulaba, se adaptaba a andar en colectivo, en micro, en auto, y eso ayudaba muchísimo, porque a pesar de que sigue siendo una chica autista de alto nivel de dependencia, estoy segura que si no hubiese tenido esos 6 años de vida saliendo para todos lados, le hubiese sido muy difícil el estar en distintos espacios y acompañar a su madre a distintos lugares. Considerar la necesidad de apoyo a través de sistemas de comunicación aumentativa alternativa, erradicar la idea de que esto
entorpece o enlentece el desarrollo del lenguaje. Por el contrario, contacto sistemático con la naturaleza y el arte, pintar, ensuciarse, ir al jardín botánico, hacer castillos de arena. Y seguramente como mamá me voy a frustrar muchísimo, pero esto es igual, yo siempre digo, esto es igual que un chanchito. Al principio te cuesta echar las monedas, pero qué cosa más rica es cuando tienes un chanchito enorme o un botellón lleno de monedas de 500 pesos. Esto es una inversión. La atención temprana es una inversión para el Estado, para las escuelas, para las familias. Tremendamente importante verlo como una inversión. Por lo tanto, si eso significa que yo me voy a tener que andar con una, me acuerdo de una maleta de juguetes, yo andaba con una maleta de juguetes, porque yo no sabía en qué minutos iba a dar la situación en donde ella estuviese pensando en algo que olvidó o que yo pudiese jugar para revertir una situación de conflicto emocional. Resguardar experiencias de vida predecibles y universales, no esperar el desarrollo del habla para iniciar el apoyo para el control de esfínter, evitar tránsito por distintos modelos de atención y o profesionales. Si tu hijo o tu hija es autista, no hay ningún profesional que vaya a poder erradicar esa condición que lo va a acompañar en su vida. Y por lo tanto, el transitar por distintos profesionales intentando que alguien me diga que no es autista, más bien me hace perder el tiempo, porque el tiempo que demora mi niño, mi niña, en vincularse con ese profesional, que quizás no es el doctor en autismo, pero es un profesional que está comprometido, que sabe de desarrollo humano, que tiene una relación colaborativa con la familia, es fundamental. Por lo tanto, menos galones, menos certificaciones y más conocimiento de la infancia. Eso es fundamental. Si yo conozco de infancia, conozco de crianza respetuosa, sé jugar con los niños, tengo perseverancia, lo más probable es que todo va a andar bien. Cautelar el cuidado del cuidador. Ojo ahí con los padres. Ya favorablemente hoy día veo más padres en las formaciones, en los centros de apoyo, en los diagnósticos, pero por muchos años era solamente la madre quien, como jefa de hogar, además era la cuidadora permanentemente de su hijo autista. ¿Ya? Y eso no solamente no es vida, es imposible pedirle a una madre que no duerme, que además trabaja fuera de casa, además pueda desplegar apoyos para su hijo. Por lo tanto, la importancia de estrechar redes de apoyo y, por supuesto, el punto 20 que le pongo, formación, formación y formación. Esa es la herramienta que tenemos para conocer a nuestros hijos autistas. Formarnos, leer lo que corresponda, leer a personas que tengan una mirada positiva, neuroafirmativa, no capacitista, para poder acompañar a nuestros hijos e hijas y amarlos en su profunda neurodivergencia, a pesar de lo odiosos y odiosas que se puedan poner a veces y que nos ponemos nosotros de cansancio. Bueno, recordarles nuestro diplomado, que yo estoy súper orgullosa de liderarlo y darles muchísimas gracias a todos y todas por haberme acompañado. Hay 3 preguntitas, no hay más por una cosa de tiempo. Les agradezco enormemente sus emoticones. Y ahora, Connie, le devuelvo la palabra a ella. Sí, Marcela, vamos a comenzar con Camila, que fue la primera en levantar su manito. ¿Se escucha? Se escucha. Ya, bueno, darle las gracias primero que nada por su seminario. Yo he tomado todos los seminarios que usted, profesor, ha hecho. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo vivo bueno, mi familia son todos tienen autismo. Ajá. Mi pareja y mis 2 hijos. Y yo tengo síndrome del cuidador. Estoy con una sobrecarga y mi hijo está muy agresivo desde el año pasado. Eh, Me pega, me muerde, me llaman todos los días del colegio y yo ya no sé qué hacer porque he hecho todo. He viajado, he leído, he tomado aquí todos los cursos, estoy sin trabajo, no lo puedo llevar a terapias particulares. En el hospital también se le acabaron
las terapias, entonces estoy como desesperada porque no sé cómo ayudarlo. No trato de hacer todo y no veo resultados. No ¿Qué veo edad tiene su resultados. hijito? Tiene 9 Ujú. y estoy como, no sé, no sé qué hacer. No tengo red de apoyo tampoco porque soy yo la única de la familia que se capacita, que investiga, que lee. Entonces me gustaría conversar con usted personalmente para que me pudiera orientar. Porque aquí en Chillán, claro, hay fundaciones, pero hay una lista de espera enorme para poder entrar. Entonces necesito ayuda para poder, Ya, yo no estoy bien. Entonces necesito ayudar a mis dos niños en realidad, pero con Benjamín es el tema, está más compleja la situación. ya. Camila, primero que todo, yo sé que muchos te mandamos un abrazo. Tú representas a muchas mamás, muchas familias de Chile y de Latinoamérica que no han recibido los apoyos que corresponden. Yo te pediría, a la Connie, le pediría que te pidieras tus datos para poder comunicarme personalmente contigo, porque veo que la situación es más emergencia que otra, ¿ya? Eh, yo creo que por la Red Nacional de Cuidados hay que entrar. Eso es lo que he anotado en este minuto. Red Nacional de Cuidados, ¿ya? Para ver cómo te podemos vincular con la municipalidad. Voy a ver de qué manera te puedo ayudar, ¿ya? Lamento lo que estás viviendo y te mando un abrazo. Ojalá que veas la luz al final del túnel. No tomes ninguna decisión que implique tu vida también, perdona que te lo diga, ¿ya? Porque también conozco muchas sensaciones de mucho agobio, que uno piensa que esto ya no tiene ningún sentido, pero siempre es posible hacer algo diferente, no para ti, sino desde el entorno. Así que aguanta un poquito más a ver cómo te podemos ayudar. Connie, si le puedes pedir sus datos. Sí, yo, bueno, te voy a hablar, Camila, por privado en el chat para poder tener tus datos y después pasarlos a Marcela, para que puedan ahí ver cómo te puede ayudar. Sí, ya, Em, muchas gracias. Pasamos entonces ahora con Julio, que fue la segunda persona en haber levantado su manito. Julio, ¿estás por ahí? Si no, vamos a la persona que Sí. está en tercer lugar. Vamos a pasar con Daniela, porque Julio no nos respondió. Eh, Hola hola, Daniela, ¿cómo estás? mm, Sí, ahora yo sé. sí, sí. Bueno, primero que todo, fans número uno, cuando hagan un fans club, yo voy a ser ahí jefa de presidente fans club de la Villegas, ¿ya? Como siempre, uno no escucharte, agradecer todas tus palabras, tu información, agradecerte los podcasts, por si acaso chiquillos no saben, la otra también está en Spotify, tiene 3 podcasts maravillosos, maravillosos, maravillosos. Mira, ya En dale cuanto, una pregunta, Dani. sí, no, es que mira, más que pregunta es darte que, bueno, acá en la parte más médula, lo que está pasando en los colegios, específicamente en el colegio de mi hija, que habemos 2 familias que en este momento estamos inhabilitadas como apodados. Ya se presentó la información que yo en mi caso no puedo porque soy familia monoparental y cuidadora. Hijo, tengo todos los carnés, mi hijo también tiene su carnet de discapacidad. Y la cosa, cuando hablaba acerca de las familias como eje principal, yo decía, pucha, el colegio es un colegio grande, importante acá en la ciudad de Arca, pero la verdad es que las familias somos lo menos importante que hay para este colegio. Ya, era más que nada eso, porque pregunta, siempre he tomado tus clases, pero que está difícil la cosa, Marcela, está complicada. Y lo otro, la pregunta, no puedo no hacértela. Eh, Disculpa, a lo mejor me meto en tu vida privada, pero ¿qué pasó finalmente con tu pequeño? ¿Puedo dar el CIMSE? Sí, pudo dar el Y sí. cuando, disculpa, y lo último, que tú dices llevas 26 años, lo cual admiro profundamente, yo recién llevo un año y tanto en la lucha, porque es una lucha diaria. ¿Cómo se hace para estar 26 años y no decaer en el intento? Eso.
Gracias. Yo creo que esa es una buena pregunta. Esa pregunta no me lo habían hecho. ¿Ya? Yo creo que hay varias cosas que decir para cerrar. Primero, que todos empatizamos con Camila y que hay muchas Camilas. ¿Ya? Ojalá que miren a su vecino, su vecina, aquella madre, compañera de sus hijos, los compañeros de sus hijos y sus hijas que son autistas, vean si necesitan algo. Cuando ustedes vean una mujer que no se ha podido pintar, maquillar, no ha comido, está con las raíces gigantes yo siempre digo, las raíces gigantes en el pelo porque no se ha podido teñir, por favor pregúntenle si necesita algo, invítenla a tomar un café, llévenle un chocolate, porque el autismo es maravilloso, pero el estado no lo es. Por lo tanto, muchas veces estamos agobiadas o estamos agobiados no por el autismo, sino por la ignorancia, por las barreras, por el dolor que nos generan muchas veces una estigmatización permanente. ¿Ya? Entonces yo creo que el Sistema Nacional de Cuidados es una alternativa para familias como la de Camila. El Sistema Nacional de Cuidados es una ley que se promulga después de la ley de autismo, paralela, de este gobierno de don Gabriel Boric, y que ha sido un tremendo aporte para muchas familias del país, en donde el municipio ayuda a las familias a salir adelante con un visitador que va a las casas, un asistente técnico del educador diferencial, se vincula con los colegios. Así que si no es la Oficina Comunal de la Discapacidad o la Oficina de Protección de la Infancia, también puede ser la Red Nacional de Cuidado. Y también en relación a una de las cosas que decía la Dani, yo creo que también tenemos que pensar en que a veces tenemos que denunciar ya no a la Superintendencia de Educación, sino al Tribunal de Familia. ¿Ya? Sí. Y los tribunales de familia en general fallan habitualmente, son bastante comprensivos y son más dialógicos los asesores de los jueces, no me acuerdo, el asesor técnico, no me acuerdo cómo, el perito, suelen escuchar con mayor profundidad que lo que incluso escuchan dentro de los colegios. Entonces, el consejero técnico. El Senadis también. Disculpa, Claro, Marcela, en el Senadis también. El Senadis, como dice la Nadie, yo creo que uno puede dialogar hasta cierto punto. Después, cuando ya no hay tanto diálogo, yo creo que uno tiene que pedir mediación. Mediación de distintas formas. Mediar porque ya se me hace insostenible la situación. ¿Ya? Y ahí los tribunales son los que determinan. ¿Ya? Ahora, para terminar, ¿cómo lo he hecho? Cada cierto tiempo yo me doy el espacio para llorar muchísimo, pero no para llorar porque mi hija sea distinta o mi hijo sea distinta, da lo mismo eso. A llorar y putear y enojarme porque el sistema no funciona. Y cuando me doy ese espacio, me encierro por unos días, yo digo que bajo las cortinas, descanso, trato de descansar, trato de comer rico en chocolate, le aviso a las personas que me rodean. Y vuelvo a salir adelante. Soy eternamente convencida de que es posible un futuro mejor y que finalmente las luchas nunca han sido cortas. La ley de autismo demoró ¿cuánto? 12 años demoramos en poder impulsarla. Entonces, en el fondo, descanso, grito, lloro, me enojo, me encierro. He tomado fármacos cuando ha sido necesario para mi estabilidad emocional. Es algo que me lo recomendó hace muchos años una psiquiatra, cuando es necesario en ciertos periodos de tiempo. Y seguimos adelante porque en realidad si no lo hace uno, ¿quién lo hace? Y a veces nos equivocamos, a veces mi vehemencia, Dani, también me traiciona y por lo tanto tengo personas fabulosas a mi lado, que son la psicóloga Alejandra González, que está en este diplo también, y mi marido, que es el padre de crianza de mi hija, y ellos son quienes sostienen esta lucha permanente. Así que sola no es con otro. Perdón que me haya tomado el atrevimiento de hablar de mí, pero a ver si les sirve mi experiencia. Un besito a todos y todos. No desistan, que es mi palabra. El podcast se llama No Desistan. Ya viene un podcast por Alianza Inclusiva también. Así que espero volver a verlos y no pierdan la oportunidad de revisar un poquito ese diplomado para los que tienen hijos entre 0 y 6 o profesionales que quieren tener una nueva mirada sobre la temática. Y los dejo porque la Connie ya tiene listo el sorteo. Besitos a todos. Chao, chao.
Muchísimas gracias, Marcela. Em, Mm. bueno, terminamos con la grabación el día de hoy.